Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva video entrevista más de La Llama Curiosa. Mi nombre es Andrea. Yo soy Fernando, bienvenidos. Y bueno, para nuestros nuevos seguidores, nosotros somos una comunidad de gente interesada y apasionada por la ciencia. Lo que buscamos es recuperar su sentido y también el de la epistemología, ¿no? Esta rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento científico. Tenemos como objetivo principal el de sociabilizar el conocimiento, ¿no? A través de la difusión de contenido netamente científico, es decir, contenido que esté basado en evidencias y que no caiga en el sensacionalismo, ¿no? Porque lo que buscamos también es luchar contra esa mala información y desinformación que es tan común hoy en día. Entonces esto lo hacemos gracias a charlas, a las videoentrevistas, nuestras publicaciones, videos, entre otras actividades. También esto, lo que nosotros queremos es tratar de formar una sociedad no solo más informada, sino también más empoderada y educada. Y el día de hoy justo les traemos un tema bastante controversial y al mismo tiempo relevante. Tenemos una invitada especial que va a hacer una colaboración con nosotros. Y primero vamos a ir para esto a un breve tema, que es el dióxido de cloro, el peligroso químico que se está vendiendo bastante aquí en Bolivia, en Ecuador y en parte de la región, ¿no? Así que vamos a la introducción y después venimos con nuestra invitada. El dióxido de cloro, una controversial sustancia que para algunos es el santo remedio contra el cáncer, la diabetes, el SIDA, el autismo y ahora el COVID-19, mientras que para otros solo un desinfectante tóxico que puede agravar la situación de pandemia en la que vivimos. El dióxido de cloro es un gas de alto potencial biocida presente en la famosa solución mineral milagrosa, conocida como MMS, que se genera de la mezcla de ácido clorhídrico o cítrico y clorito de sodio. El uso de este último es el que genera tanta discusión, ya que al igual que el hipoclorito de sodio, famosamente conocido como lavandina, lejía o cloro, es considerado un desinfectante de alto espectro cuyo poder de oxidación y toxicidad es incluso más alto. ¿Por qué se lo intenta distribuir entonces como un medicamento? Para entender esto, primero debemos mencionar a este señor. El doctor Andreas Kalker, científico alemán, tiene la patente e inició promocionando esta sustancia milagrosa como la cura para el COVID-19, con la razón de que había sido censurado en distintos medios de comunicación. De ahí se ha construido una nueva teoría de conspiración, un genocidio planificado por organismos internacionales como la OMS, que muchos, incluso profesionales en salud, han respaldado. Pero ¿quién es Andreas Kalker? Andreas Kalker es un economista considerado científico, básicamente gracias a un doctorado en Medicina Alternativa y Biofísica Natural de la Universidad Pública de Estudios Avanzados. Sin embargo, ¿existe la biofísica natural como alguna rama de biofísica? La verdad es que no. ¿Y la universidad? Pues tampoco. Lo peor es que esta universidad emite títulos, o más bien dicho, los vende a unos 1.500 euros sin necesidad de formación o tesis, y que no tienen validez en casi ningún país. Pero entonces, ¿cómo este pseudocientífico nos convenció a usar el MMS o el dióxido de cloro? Según Andreas y sus seguidores, el dióxido de cloro es completamente inocuo. Solo ataca las células malas, que suelen ser ácidas en contraste a la naturaleza básica del MMS. Pero la realidad es que ni las células malas son ácidas, ni el MMS ataca solo a estas, por lo que no es inocuo e incluso produce muerte celular. Los vendedores de MMS agitan con frecuencia estudios que son inventados, malinterpretados o sencillamente fraudulentos. La realidad es bien distinta. Existen estudios claros de casos detallados sobre su toxicidad relacionados a síntomas como náuseas, diarreas, insuficiencias renales e incluso la muerte. Pero ¿qué hay de los miles de testimonios a su favor? Pues existen también testimonios en su contra. Y aunque hay testimonios de personas enfermas recuperadas e incluso de médicos que respaldan el uso del MMS, no existe ningún estudio clínico que lo compruebe. El problema de esto es que solo se soportan en la subjetividad de un testimonio. ¿Cómo saber si esa persona estaba o no enferma? ¿Cómo saber el antes o el después del tratamiento? Si nunca hubo una historia médica. ¿O cómo descarta la posibilidad de una mejora natural o por placebo? La verdad es que estas evidencias solo pueden servir como un estudio de caso o serie de casos, investigaciones que están en la categoría de más baja confiabilidad para demostrar la relación de causa y efecto de un tratamiento y por ende su eficacia. Cualquier tratamiento debe pasar por muchos pasos, hasta llegar a un ensayo clínico, el cual se divide en 4 fases.
La fase 1 es averiguar si es seguro o no. La fase 2, probar si funciona y si existen efectos secundarios. La fase 3, lo mismo, pero con más personas. La fase 4, comprobar si existen efectos ya una vez el tratamiento se ha usado de manera pública. Bueno, entonces, ¿cómo lo estamos tomando a nivel local? A pesar de que no se ha autorizado su venta, existen distribuidores autorizados y se está vendiendo por redes sociales con toda normalidad. La pasada semana, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para su elaboración, comercialización, suministro y uso en el tratamiento del coronavirus. Al igual que la Asamblea Departamental de La Paz, que aprobó el proyecto de ley para su uso en el tratamiento del COVID-19. Lo más sorprendente es que algunas universidades públicas, como la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, han iniciado la producción y distribución de dióxido de cloro o MMS para la lucha contra la pandemia en sus localidades respectivas. Por el lado positivo, el Comité Científico Nacional se ha pronunciado mencionando que el dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos, y su ingesta tiene diversos efectos secundarios peligrosos. Así como el Ministerio de Salud, que informó que el dióxido de cloro no corresponde a un medicamento, por lo que no está autorizado en el tratamiento de casos de coronavirus. Por nuestra parte, la llama curiosa se orienta al rigor de la ciencia, que permite dar soluciones eficientes y seguras, y no hacia medicinas alternativas cuya aplicación no ha pasado ninguna etapa de evaluación, ya que esto no solo podría no solucionar nada, sino empeorar la situación aún más. Esto no quiere decir que la medicina tradicional, tan común en nuestros países, sea mala. Cada quien tiene derecho de creer en lo que quiera, y de hecho la medicina tradicional debe ir de la mano con la ciencia. Sin embargo, no podemos apoyar algo que no es correcto, que es el hacer mal uso de la ciencia, nublando el criterio de la población y haciéndole creer que un desinfectante puede ser la cura de una enfermedad que ya ha matado a millones de personas alrededor del mundo, y por cuya solución muchos científicos de verdad están trabajando incansablemente día y noche. Es por esta razón que para profundizar más el tema, el día de hoy tenemos a Carol Andrade, licenciada en Biogenética Molecular y Microbiología y coordinadora del proyecto de divulgación científica GENECA. Carol está investigando más al respecto, y es por eso que la tenemos hoy en La Llama Curiosa para que nos presente mayor información en relación a este tema de tanta controversia y relevancia a nivel mundial. Ahora sí. Entonces, esa sería nuestra breve introducción sobre el MMS y sobre el dióxido de cloro. Y ahora sí vamos a dar bienvenida a nuestra invitada. Aquí está con nosotros Carol. Así que no sé si nos escuchas. Sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Perfectamente. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida. Ya, pues muchas gracias. Sí, bienvenida a nuestra plataforma para difundir un poco de información sobre el dióxido de cloro. Espero que sea de buen uso, ¿no? Bueno, muchas gracias Fernando, André, por la invitación. Muchas gracias a La Llama Curiosa y bueno, que estamos aquí juntos colaborando en este proyecto de divulgar ciencia y de promover una cultura científica en toda nuestra región, que como nos hemos dado cuenta, sobre todo ahorita durante la pandemia, es algo que necesitamos bastante y necesitamos que sea parte de nuestra cultura. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su invitación y bueno, empezaremos entonces con la presentación. Hablaremos del dióxido de cloro, que es este peligroso químico que se está promocionando como cura para el COVID. Sí. Pero antes de poder hablar sobre el dióxido de cloro, me gustaría poder hacer un breve recuento, una breve introducción sobre la pandemia que estamos viviendo en esta época, que es la COVID-19, que es el nombre oficial que se le dio a la enfermedad. Es una enfermedad viral causada por el virus SARS-CoV-2 y como lo ha mencionado en repetidas ocasiones la OMS, no hay tratamientos hasta el momento que hayan comprobado su eficacia o su seguridad y que por ende hayan sido aprobados para el uso en seres humanos para contrarrestar los efectos de esta enfermedad o para prevenir infecciones. También, como ya vimos en la introducción, en la bonita introducción que tuvimos, es importante recordar el proceso, todo el desarrollo que se necesita antes de que se apruebe un fármaco.
Ellos siguen un proceso de experimentación rigurosa que se lleva a cabo a distintos niveles de complejidad biológica. Se empieza normalmente por no cambié de dispositivo, ya. Se empieza normalmente in vitro, esto quiere decir que se realiza en células o tejidos en las cuales lo que evaluamos es si existe algún tipo de efecto terapéutico. Si tenemos luz verde, en este momento pasamos a los ensayos in vivo, que se realizan utilizando modelos animales y tratamos de ver si se producen efectos tóxicos o si es que tiene la eficacia que amerita. Posteriormente, si tenemos luz verde, se requieren permisos y una aprobación de comités de bioética con consentimientos firmados y un diseño experimental riguroso para realizar las 3 o dependiendo de la cantidad de fases que sean necesarias de ensayos clínicos. Y por último, si se genera suficiente evidencia con una estadística robusta y se puede comprobar que el medicamento es eficaz a una dosis específica y que también es seguro para ser aprobado, se realiza una farmacovigilancia para monitorear que no haya efectos adversos en los pacientes que empiecen a tomar este producto. Aquí es importante mencionar que lo que han tratado de hacernos creer con el dióxido de cloro de 2 supuestos estudios que se realizaron en Ecuador y Colombia, estos estudios ocurrieron en la ilegalidad, carecen de un diseño experimental riguroso, no fueron aprobados por ningún comité de bioética, lo cual, como dije antes, los hace estudios hechos en la ilegalidad que no tienen ningún tipo de validez científica. Ahora pasemos a hablar de esta solución milagrosa conocida como el MMS. Este MMS es una mezcla de 2 compuestos, el clorito de sodio diluido en agua, normalmente el 26%, y el ácido cítrico, que es algo que podemos encontrar como en el limón. Y el resultado de esta mezcla es el dióxido de cloro. Al mismo tiempo está la otra mezcla milagrosa que se llama CDS. En esta la única diferencia es que en lugar de ser clorito de sodio, en lugar de ser ácido cítrico, es ácido clorhídrico y se diluye en agua un 28%, el resultado siendo el mismo dióxido de cloro. Pero ¿cuál es la realidad de este suplemento mineral milagroso? Y la verdad es que tiene efectos adversos mortales, los cuales entidades como la FDA ha tratado de advertir desde hace bastante tiempo. Como podemos ver en nuestra siguiente diapositiva, ahí vemos que han advertido sobre esto porque es un medicamento o una solución milagrosa, entre comillas, que no es nueva y que nos han tratado de vender desde el 2010 como cura para 1.000.000 de enfermedades. Pero bueno, regresemos al dióxido de cloro. ¿Qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es un gas compuesto por un átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno. Además de eso, es soluble al agua. Es importante aquí aclarar que hablamos de su peligrosidad al ser ingerido o por humanos. No hablamos de que el dióxido de cloro sea un ente totalmente maligno, es algo que usamos en nuestro día a día y es el uso que en realidad tiene. Es como desinfectante industrial, tiene propiedades antibacteriales y antivirales a nivel de superficies, lo cual es importante aclarar. También se utiliza para blanquear papel, textiles o para otras aplicaciones como la potabilización del agua. Sin embargo, aquí también es importante resaltar que la dosis establecida por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos indica que la dosis o la concentración presente no debe sobrepasar de los 0.8 hasta el 1 miligramo por litro, concentración que es mucho menor a la concentración que se encuentra en estas soluciones milagrosas, lo cual nos pone en peligro. ¿Qué más debemos saber del dióxido de cloro? El dióxido de cloro se disocia, produce iones de clorito, de clorato y especies reactivas de oxígeno que destruyen moléculas orgánicas de una manera no selectiva.
porque es importante decir esto de forma no selectiva, porque una de las frases o que usan para vendernos este medicamento milagroso, esta solución milagrosa, es que va a acabar con el patógeno, con el virus, con la infección, pero en realidad destruye indiscriminadamente causando daños internos. Aparte de eso, otras de lo que se escucha hablar acerca de eso es que oxigena la sangre y en realidad produce todo lo contrario. Estas especies reactivas de oxígeno no es oxígeno molecular, que es el que en realidad oxigena la sangre, no es O2. Y además, algo que es bastante importante cuando se habla de la creación de medicamentos o de fármacos es tener en cuenta que el dióxido de cloro no se considera un compuesto activo con funciones farmacológicas. ¿Qué es un compuesto activo o un ingrediente activo? Son los que conforman la parte terapéutica principal de un medicamento y proporcionan algún tipo de beneficio. Aquí abajo tenemos un ejemplo, el Tylenol contiene el ingrediente activo que es el paracetamol, un analgésico que es relativamente seguro cuando se toma correctamente. ¿Por qué menciono esto? Dado que el dióxido de cloro no se considera un compuesto activo, no se han realizado estudios in vitro e in vivo para determinar su eficacia contra la COVID-19 ni para otras tantas enfermedades para las cuales lleva años publicitándose como medicamento milagroso. Pero ¿en qué sí se han hecho estudios? Se han hecho estudios sobre la toxicidad del clorito y el clorato. Y estos estudios existen desde 1982, hace más de 3 décadas. Pero ustedes me dirán, el clorito y el clorato no es lo mismo que dióxido de cloro. Si recordamos y nos vamos a unas diapositivas más atrás, hay que entender que el dióxido de cloro, una vez en nuestro cuerpo, se va a disociar en iones de clorito y de clorato. Al estudiar la toxicidad de estos compuestos, esta es como si estuviésemos estudiando la toxicidad del dióxido de cloro. Aquí también quiero hacer un énfasis en que muchos defienden el posible uso del dióxido de cloro, alegando que no existen estudios, pero como ya mencioné antes, existen estudios desde 1982. También se ha hecho una recopilación de efectos secundarios del uso del dióxido de cloro. Uno de la hemoglobina con un grupo hemo, es decir, el hierro, en estado férrico y, es decir, en estado oxidado. Y este tipo de hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno molecular, por el O2, lo que quiere decir que no llega a querer soltar dicha molécula y como consecuencia no puede unirse a las otras moléculas de oxígeno. Es decir, que si esto circula en nuestros tejidos, no va a liberar las moléculas de oxígeno de O2 y nuestros tejidos van a sufrir algo que conocemos como hipoxia o falta de oxígeno. Y eventualmente esto puede desencadenar una necrosis en los tejidos que estén alrededor. Después tenemos otro estudio de los efectos igual toxológicos que existen. En este estudio se pudo observar, este es un estudio en vivo, es decir, estamos usando modelos animales. En este estudio se observó en ratas, ratones y pollos que también se vieron etiología de los eritrocitos, es decir, de los glóbulos rojos, y que hubo fragilidad osmótica, lo cual es muy importante en nuestro organismo. Pasando a otro estudio, tenemos el primer caso de metahemoglobinemia, lo que les estaba comentando, causada por la ingesta accidental por un menor de 1 año de dióxido de cloro. ¿Qué se observó? En este estudio se observó que el paciente tenía hipoxia, como mencioné antes, hipoxia significa la falta de oxígeno, hipoxia profunda, que no respondía a la oxigenoterapia y que requería intubación endotraqueal para mantener un nivel normal de oxígeno. Entonces, en esta ocasión les he presentado 3 artículos científicos que demuestran la toxicidad del dióxido de cloro y lo que se disociaría el clorito en diferentes estudios con diferentes niveles de
de estudio biológico, por así decirlo. Pasamos de in vitro a in vivo con un estudio de caso. ¿Por qué es esto importante? Porque se dice muy seguido que no existen estudios que sustenten la toxicidad de dicho producto y en realidad existen. Y a pesar de todo eso, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? De la misma manera como lo vimos en la introducción de lo que está pasando o lo que pasó en Bolivia, aquí en nuestro país, en Ecuador, también se le dio paso en nuestra asamblea a la charlatanería de cierta manera y se le dio cabida a este producto milagroso. Aquí igual quiero mencionar que a pesar de que hay advertencias de entidades internacionales como la FDA, que ya mencioné anteriormente, como la Organización Panamericana de la Salud, que también se ha pronunciado al respecto. Tenemos organizaciones y profesionales de la salud de nuestro país, como la Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente, científicos como PhD en enfermedades infecciosas y genómicas, en microbiología y biología sintética, que se han pronunciado al respecto y han dado a conocer también mucha más información de la que yo hoy he presentado, que es un pequeño resumen, sobre el por qué no se debería usar el dióxido de cloro. También quisiera hacer como que parafrasear o hacer público este manifiesto público, valga la redundancia, del PhD Network, de la red ecuatoriana y de ciencia en la política, que creo que resume nuestra opinión. Es en este tiempo, científicos, académicos y estudiantes nos organicemos y hagamos escuchar nuestras voces en las decisiones que se tomen. A nuestra labor entre libros y laboratorios debemos sumar un verdadero activismo que haga visible y demuestre la necesidad de nuestro trabajo. Solo así las decisiones que se tomen contribuirán a generar políticas públicas y un desarrollo que beneficie a todos y que evite satisfacer únicamente a intereses particulares. La única manera de combatir la pseudociencia es haciendo visible la ciencia que se produce en nuestra región, en nuestros países, y necesitamos democratizar del conocimiento. Eso sería mi corta presentación del día de hoy acerca del dióxido de cloro, y ahorita tendríamos nuestro espacio para preguntas. Perfecto, muchas gracias, Cara. Sí, entonces estaba bastante interesante. Hemos tenido un pequeño problema del audio y de la conexión, pero ya estamos todo bien. Así que ahora entramos a la parte de la, digámosle, discusión, aunque va a ser una charla sobre los temas que todavía quedan en duda, ¿no? Y que dan mucho de qué hablar todavía. Entonces, bueno, el primer tema que queríamos conversar era un poco sobre la toxicidad en sí del compuesto, ¿no? Del MMS, porque al final hay gente que dice que habla del clorito de sodio, que es el principal compuesto que trae esta controversia, porque ese puede ser el de la toxicidad, y otros hablan del dióxido de cloro, ¿no? Y como explicaste, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque bueno, decías algo aquí de la disociación de iones de clorito y clorato. Tal vez por ahí va un poquito la respuesta. Pero, ¿cuál es el que presenta la toxicidad? ¿El clorito o el dióxido de cloro? El dióxido de cloro, una vez esté en nuestro organismo, digamos que va a reaccionar o se va a disociar en lo que presentaba antes, los iones de clorito, clorato y especies bastante reactivas. Esto quiere decir que en lugar de tener lo que conocemos como que, bueno, el dióxido de cloro es cloro y 2 moléculas de oxígeno, el clorito en cambio es que está oxidado, es decir, ha robado un electrón. Y ahorita se considera este elemento un elemento bastante reactivo dentro de nuestro organismo por su estado oxidativo. Ese va a ser como que el principal causal de los efectos tóxicos dentro de nuestro organismo. Y este problema también se asocia un poco con la concentración que en este supuesto solución milagrosa o el CDS
están aconsejando, que viene a ser hasta mucho mayor de la que nosotros consumimos en el agua potable, que se encuentra en nuestra agua potable y que es la que se considera como que no va a tener ningún efecto tóxico en los humanos. Entonces, no sé si eso resuelve un poco la pregunta. Sí, me parece que está claro, sí. O sea, al final, como dices, son dos compuestos que en sí son tóxicos de por sí, ¿no? Ya había averiguado un poco del dióxido de cloro y se menciona que también es un compuesto bastante tóxico, que incluso de forma natural es uno de los compuestos biocidas más potentes del mundo, ¿no? Así que sí, solamente era aclarar si era el problema Ajá, el es bastante clorito o el... corrosivo. Sí, sí, creo que sí. Eh, no sé si, bueno, y otra pregunta que teníamos es, ¿por qué no se han hecho ensayos clínicos todavía de... Ay, perdón, sí, si quieres continuar con eso. Antes de que pases a la siguiente pregunta, bueno, el Claro, clorito como tal no se puede, o sea, hacen toda esta mezcla, digamos, en el MMS de disolverlo en ácido cítrico y agua, porque es de la manera en que lo pueden luego tener dióxido de cloro, que es soluble y para su ingesta es como que más fácil. Entonces, por eso han hecho todo esto, pero a la final con lo que estamos luchando dentro del organismo sería el clorito. bueno, perfecto. No, la siguiente pregunta estaba más en relación a lo que, ¿por qué no se han hecho ensayos clínicos, no? Porque ya son como más de 20 años, digamos, que se hacen un poco de estudios en el clorito de sodio, pero no se han hecho ningún ensayo, en general no ha llegado a la etapa de ensayos, ¿no? Y bueno, dicen, O sea, muchos dicen, ¿por qué no se sí, hacen y no se han hecho en general estos ensayos? claro, ahí es también un poco falta de informarnos un poco más y de hacer llegar a la gente, no sé, tal vez de mejor manera todos estos estudios que ya se han hecho y explicar, por ejemplo, como mencioné, que no se considera el dióxido de cloro como que un elemento activo o un fármaco activo de cierta forma. Y por esa razón del dióxido de cloro no se han hecho estudios in vivo e in vitro. Y otra elemento importante que parecen de pronto olvidar es, y que yo creo que tiene mucho que ver con desconocimiento es que no se puede directamente pasar a un estudio con personas, que es a lo que nosotros conocemos como la fase clínica de cualquier producto farmacéutico o que vaya a ser destinado a medicamento humano. Entonces es que directamente no se va a poder pasar a usarlo un grupo de personas. Esto sería irresponsable, sería ir en contra de las normas y en contra de la ética que cualquier profesional de la salud debería estar ligado, comprender y seguir. Y pues para quienes seguimos los principios de la ética médica, pues no, esto no va a ocurrir. Entonces quiero recalcar y resaltar que los únicos 2 estudios que se han hecho en Ecuador y Colombia, supuestamente usando dióxido de cloro por parte de estas entidades que de cierta forma también están asociados con iglesias, no quiero meterme en la parte religiosa, pero es una estrategia porque esto les ha permitido que no puedan tener una revisión por parte de entidades gubernamentales al excusarse detrás de diferentes iglesias que los han apoyado. Y este estudio que realizaron, no hubo un diseño experimental en el que existieran controles, no se sabía del grupo de personas, el tipo de pronto de enfermedades, aparte de si estaban o no estaban infectadas con COVID o la COVID, y tampoco se sabía el número de personas infectadas a ciencia cierta, ni los síntomas, ni nada por el estilo. Entonces, no se pueden atribuir los resultados que ellos mencionan a absolutamente nada porque no hay un control y porque no se saben las características de cada uno de los participantes, ni fue un control, ni fue un experimento eh, que se llama, bueno, random, al azar, no había ningún tipo de control ni manera de llevar bien este experimento.
Bueno, entonces, primero vamos a ir con las preguntas de las personas. Bueno, primero mandar saludos a Pablo Vallejo que nos hace llegar su pregunta. Está relacionada con el... ¿Y nos puedes mencionar nuevamente cuáles serían los efectos secundarios, ¿no?, de usar el dióxido de cloro, como así un recordatorio rápido, ¿no? Claro. Bueno, hay que recordar que igual los efectos secundarios de los medicamentos varían mucho en cada persona, eso es importante resaltar, pero los que destacan son estos 8 que aquí mencioné. Uno es la metahemoglobinemia, que esto es la presencia de un nivel anormalmente alto de la metahemoglobina, que es lo que expliqué. El grupo ferroso que se encontraba en la hemoglobina cambia a un estado oxidativo y hace que esta molécula tenga mayor afinidad, este compuesto tenga mayor afinidad por el oxígeno y no permite que se libere en la sangre, no oxigena la sangre, lo que luego puede generar hipoxia, que es la falta de oxígeno. Tenemos fallas respiratorias, prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Esto se asocia a taticardia ventricular del tipo Torsades de Pointes. Ay, perdona mi pronunciación si pronuncié mal. Hipotensión causada por deshidratación, falla hepática aguda, anemia hemolítica, vómitos, diarrea severa y trastornos hidroelectrolíticos. Es importante mencionar que existen diferentes estudios de caso también, ¿no?, relacionados a estos efectos secundarios, que también estaba mencionado un poco en la introducción. A ver, ¿hay otra pregunta de la gente? Creo que sí. No, es similar al anterior. Sí, Susana Navas también, saludos. Nos pregunta igual de los efectos secundarios o enfermedades que puede causar, ¿no?, el dióxido de cloro en sí, o la ingesta de dióxido de cloro. Pero sí, a ver. Creo que sería la misma respuesta. Igual nuevamente aclarar que el nivel en el que estos efectos secundarios se den en cada persona también van a depender mucho de la dosis que se haya ingerido, de si existe algún tipo de enfermedad asociada también con la persona que lo está ingiriendo, ya sea diabetes, hipertensión, entre tantas otras, y de por sí a las diferencias en las que cada organismo funciona. Entonces, tomar eso en cuenta también. Pero yo una pregunta, ¿por qué tú crees que está tan popularizado el uso del dióxido de cloro? Bueno, pienso que es evidente un poco la parte comercial, ¿no?, de sacar réditos económicos por esto. Pero ¿qué más puede ser para que ahora tenga tanta popularización y en verdad la gente confía mucho más en lo que te dicen las redes sociales o la mala información, que en realidad lo que nosotros como divulgadores podamos estarles informando, ¿no?, diciendo? Tal vez ahí para también hacer una ancla, porque tenemos una pregunta bien parecida en relación al tema, es ¿qué podrías hacer para evitar la pseudociencia? Esta pregunta de Estefanía Araujo. O sea, claro, ahora estamos invadidos por mala información, ¿no? Sobre todo mala información. ¿Y qué podríamos hacer como que también para resolver eso de la pseudociencia como personas así individuales? No sé. Claro, las opciones creo que también, bueno, como personas individuales también va a variar dependiendo del grupo al que pertenezcamos. Primero hablando de por qué tal vez hay este auge de desinformación o de las fake news, por así decirlo. Bueno, lo primero es que ahorita casi no hay un filtro entre todo lo que se comparte, por así decirlo, en redes sobre todo. Entonces es muy difícil, en algún momento se escapa de los organismos que tratan de filtrar información falsa y ahora se difunde de una manera mucho, mucho más rápida, entonces llega a todas las personas. De ahí otra razón por la que veo que también hayamos caído, tal vez en nuestra región, en la pseudociencia, tiene mucho que ver con quienes son nuestros representantes y con la falta de inversión en la ciencia. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo diría puede suceder en mi país y puede ser la razón
por la cual se cae en creer en la pseudociencia, es que quienes son nuestros representantes y salen a hablar en este momento de la pandemia se contradicen a ellos mismos, dan espacios a estas charlatanerías, confunden terminología y la gente se siente mucho más confundida y pierden la confianza. Y se supone que estos representantes son quienes hablan por los científicos, a pesar de que los científicos detrás estén tratando de aclarar la situación, de decir, ¿saben qué? Esto sería lo que nosotros recomendamos, pero aún así no se escucha. En la parte política, que al final son quienes llevan a cabo y ponen las reglas de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, ignoran, y si no ignoran, desinforman con lo que van a decir frente a los demás. Entonces, yo asociaría eso como una de las razones por las cuales en nuestra región se cae en la pseudociencia, porque, bueno, tenemos esas malas representaciones de lo que un científico sería. No sé ustedes en La Llama Curiosa, que en lo que han visto, ¿qué sería algo que puedan destacar, que sientan que pueda ser también un causante de la pseudociencia? Pienso que es lo mismo, muy parecido a lo que dijiste, pero también un poco el esfuerzo a veces que requiere el informarte y el saber un poquito más acerca de algo. Muchas veces no queremos esforzarnos, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo primero que haces es leer, lo que haces, más bien dicho, es leer lo primero que ves o ver las noticias, que es lo que está más a tu alcance, lo más rápido, y entonces es lo que prefieres porque no pierdes mucho tu tiempo, por así decirlo, ¿no? O sea, lo ves, claro, y lo captas rápido. Entonces pienso que eso también es un... Y por ejemplo, perdón que te interrumpí. Iba a decir, en todo lo que tú mencionas, siento que es una de las falencias o lo que nos falta, ¿no? Unir o crear ese puente entre la ciencia que se está desarrollando con el público en general. Entonces, por ejemplo, hasta cuando estuve tratando de preparar estas pequeñas diapositivas, algo con lo que se lucha y a veces no encontramos la manera, es como decirlo en términos para alguien que tal vez no está metido en esto todo el día, que se entienda lo que queramos decir. Y eso es algo que, por ejemplo, quiero incentivar a todos los que les gusta hablar de ciencia y en general, que así como La Llama Curiosa, necesitamos más personas que hablen y divulguen ciencia, y en nuestra lucha tratar de hacerlo en un lenguaje que sea sencillo, que sea comunicativo y que no se sienta de cierta forma excluyente, porque eso es parte también de por qué ellos prefieren leer las noticias que les llegan o cualquier mensaje en WhatsApp sin corroborar ni nada, porque de cierta forma en las palabras que está suena que tiene sentido y suena mucho más sencillo que cuando nosotros a veces tratamos de explicar la realidad o la ciencia detrás de algo. Es justamente eso. Saludos a Dimitri Flores, que tiene una pregunta también interesante relacionada al respecto. Es cómo corroborar la información, ¿no?, en los distintos medios de comunicación. Bueno, yo podría responder un poco, tal vez. Es importante ver las fuentes, ¿no? Siempre, primero, porque hay fuentes que son noticiosos o son canales o páginas web que son muy sensacionalistas, ¿no? Pueden cambiar solamente con el título, te pueden causar un impacto fuerte. Entonces, ver algunas fuentes que son sensacionalistas y las que están relacionadas con la ciencia directamente. Después, claro, hay que verificarlo, ¿no? La anterior vez mi mamá posteaba algo de Don Francisco, que había muerto, por ejemplo. Sí, una cosa bastante curiosa, y lo empezó a difundir por todos lados y no hizo revisión de esa fuente, ni tampoco revisó dónde más había publicado esta noticia. Entonces, tal vez empezar por ahí, revisar más fuentes de información para ver si realmente es cierta, ¿no? No sé si quieres aumentar claro, algo. Y otra cosa que me gustaría tal vez mencionar es que todo esto también es parte de nuestra educación. Entonces, ahorita con las nuevas generaciones algunas cosas están cambiando, pero aún así el sistema educativo, al menos en mi país, ciertas cosas siguen siendo, ¿cómo decirlo?, muy memorista. El profesor está ahí y él te dice, pero no hay
lo que requiere la ciencia, que es dudar y ser escéptico de todo, preguntar y preguntar por qué. No solo recibir la información, sino que ser capaz de preguntar qué es lo que se está tratando. Por ejemplo, cuando recibamos una noticia, algo que en realidad no hacemos es, muy bien, ¿qué es lo que están tratando de hacer con esta noticia? Empezando por el título. Entonces, a veces nos damos cuenta que los diarios lo único que quieren es lo que se llama clickbait, que hagas clic y que entres ahí a ver lo que sea que fue la noticia. Luego, cuando estás viendo la noticia, o por ejemplo, cuando se escuchan de estos rumores del dióxido de cloro, y que fulanito se curó y que es un plan complot de las farmacéuticas, que todo esto fue creado para que la gente consuma y bla, 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 y luego del dióxido de cloro como esta solución milagrosa que cayó del cielo. Entonces es momento de sentarnos y ponernos a preguntar, a ver, si esto se comercializa a una escala mucho más grande, ¿quiénes se van a beneficiar? Si se ven obligados a producirlo esto en bastantes cantidades, ¿quiénes los van a producir? A la final van a ser igual las farmacéuticas o los que tengan las autorizaciones para hacer esto. Entonces, de ninguna forma, o sea, en lo que tratan de hacer de supuestamente no caer en lo de las farmacéuticas, no tiene nada que ver. Luego, si nos vamos a qué tipo de agenda tiene esto, quién está detrás de esto. Entonces, el MMS y el CDS, ambos están patentados. El que exista una patente, eso también es importante aclarar, no quiere decir que funcione y que sea legal, solo quiere decir que a alguien se le ocurrió mezclar agua con limón, por ejemplo, aunque eso no se puede patentar, creo, pero haces una mezcla, un compuesto y decides llevarlo y patentarlo y que si alguien lo va a usar, te tenga que pagar a ti las regalías. ¿Quiénes se están beneficiando con todo esto? Entonces van a ser los dueños de esta patente. En el caso de CDS es el señor Andreas, disculpen el apellido, siempre tengo problemas con pronunciarlo, pero entonces... El doctor Andreas Kalk. Seamos conscientes de quiénes se van a beneficiar de toda de esa noticia o de esa desinformación en las personas. Y lastimosamente otra cosa que he notado aquí en el país es que también tiene agenda política. Entonces las personas que han estado tratando de defender el uso del dióxido de cloro más que tratar de proteger a las personas, lo que están tratando es, con esta excusa, tapar otro tipo de corrupción o fechorías que hayan hecho, evitando con eso o tratando de quedar como mártires frente a los demás, al Estado, de los que ellos hayan estado encargados, y culpabilizar que si cualquier cosa les llega a pasar, si los llevan a la cárcel, si les restringen cosas o lo que sea, todo sea asociado a esta solución milagrosa en lugar de estar asociado a todo lo que tienen de corrupción y todo lo que hayan hecho. Entonces, creo que eso es lo que nos falta. Creo que cada vez que recibamos algo y sea un rumor de fulanito, de menganita y de por aquí y de por acá, de sentarnos y pensar, bueno, o sea, ¿qué hay detrás de esto y cuál es la verdad? ¿A quién está beneficiando? Si no es a nosotros, ¿por qué hay tanta insistencia en este medicamento? Ese sería como que mi consejo al momento de tratar de corroborar la información, como que no solo buscar, sino también tratar de ver quién se va a beneficiar de todo lo que nos están diciendo. Sí, perfecto. Bueno, tenemos una pregunta también del público de César Navas. Está relacionada justamente a los argumentos que usa este doctor para vender, ¿no?, el dióxido de cloro, o el MMS más bien. Creo que estos son muchos, ¿no? Son bastantes argumentos que se usan desde que no hay pruebas de que es tóxico y varias cosas, ¿no? Pero creo que el que más llama es el como que te dice que existen estudios que muestran que el dióxido de cloro ataca las células malas, que por alguna razón son ácidas y la naturaleza del MMS es básica, entonces ataca solamente esas células, pero en realidad no hay ningún estudio que pruebe eso. Y de hecho, como mencionaste en tu presentación, creo que el dióxido de cloro más bien tiene un poder, digamos, un amplio espectro, ¿no? O sea, no ataca cualquier tipo de células y solo produce muerte celular en general. Uh-huh. No es selectivo exactamente. Claro,
Es reactivo, ajá, no es selectivo, es reactivo porque se disocian diferentes iones y iones reactivos dentro de nuestro organismo. Estaba igual justo en este momento leyendo la pregunta, el argumento del doctor, considerando que también es un investigador. Bueno, como vimos en la introducción, tal vez para aquellos que no pudieron verla, que estuvo al inicio de nuestra entrevista, mencionábamos el tipo de título que este falso doctor tiene, ¿no? Y hasta la universidad en la que supuestamente se graduó se desligó de todo lo que él está promocionando y haciendo y tiene un título en algo que no existe. Entonces, partiendo de ahí, es muy difícil creer en lo que él nos pueda decir por la falta de credenciales en todo sentido. Y como tú mencionabas, Fernando, existen muchos argumentos que están tratando de usar. Por ejemplo, bueno, Andreas defiende el CDS y que es para el que él tiene la patente. Otra persona tiene la patente para el MMS y los argumentos que usaba este señor es, primero, fue la creación de una iglesia para que no pudieran en Estados Unidos, para que no pudieran como que legalmente el gobierno interferir en lo que él está haciendo, porque ya no vendría a ser un negocio normal. Aparte de eso, lo que él le decía a la gente es que era una especie de alien y este producto fue por poco una iluminación que le llegó a él. Entonces, algo parecido y así con todas estas teorías de conspiración se valen estos tipos de personas. Lo único que quieren es ganar dinero y lastimosamente a costa de la ilusión de la gente, porque en este caso hay que entender la desesperación de muchos al sentir o el miedo. La COVID es algo que ha sido muy nuevo para todos, no tenemos información completa porque los científicos seguimos investigando, todo va cambiando y a pesar de que se ha trabajado bastante rápido en comparación con otras pandemias que han existido, gracias a la tecnología que tenemos ahorita, aún así hay muchas cosas que desconocemos. Y la incertidumbre es algo que como humanos no nos hace sentir bien, nos genera ansiedad. Entonces, es gente que se aprovecha de todos estos sentimientos humanos de miedo y de angustia, y es como ellos lucran lastimosamente. Sí, justo lo que decías. Bueno, yo lo que pude investigar, bueno, está en todo lado ahora, el título del doctor Andreas Kalker, ¿no? Que es doctor en biofísica natural, bueno, doctor en medicina alternativa y en biofísica natural. Y biofísica natural, para empezar, no es una rama de la biofísica, sino es como ese sí sería una pseudociencia, digámosle. Y la universidad en la que obtiene el título es la Open University of Advanced Science, Inc. No sé, porque es una corporación, es un tipo de empresa que de hecho vende títulos, así que es algo grave, ¿no? Que hay que recalcarlo. Y aquí queremos entrar también en un tema de bastante polémica también, que sobre la medicina alternativa. Tal vez estos últimos 5 minutos podemos dedicarle un poco a eso, porque al decir pseudociencia a veces nos confunden, ¿no? Dicen, no, pero es que la medicina alternativa es tan importante. Y sí es cierto, es bastante importante, sobre todo en nuestros países que hemos usado ese tipo de medicina en general, y además que es una base para la ciencia. Así que vamos a ese tema, podemos hablar un poquito más. Si es mala la medicina alternativa en general. Por ejemplo, aquí lo que estaban tratando de hacer igual para que la gente aceptara el uso del dióxido de cloro era tratar de igualarlo al nivel de la medicina ancestral de nuestros aborígenes o de nuestras comunidades indígenas y tratando de aprovecharse de eso, pero hay que hacer es una gran diferencia entre nuestra medicina ancestral y el dióxido de cloro, no tienen comparación. Respetamos y muchos de los medicamentos que existen actualmente nacieron de la medicina ancestral, de estudios de las diferentes plantas que se usaban como medicamentos o remedios para hallar el compuesto terapéutico activo que se encontraba en dichas plantas y es lo que ahora conocemos en muchos de los analgésicos que también tenemos. Entonces, es importante y bien que lo mencionas,
hacer esa distinción. Nosotros estamos totalmente a favor de la medicina ancestral y de que vaya siempre de la mano de la ciencia, de que se pueda seguir desarrollando y que todo este conocimiento que viene de nuestra identidad, de nuestras culturas, pueda ser explotado de buena manera, es decir, pueda llegar no solo dentro de esa comunidad, sino poder ayudar a nuestra región. Entonces, como que hacer esa distinción, ¿no? Que nosotros no estamos en contra de ninguna forma de este tipo de medicina, estamos en contra de la pseudociencia y de que se aprovechen de las personas. Sí, en la introducción justamente mencionábamos eso, que en realidad el propósito, ¿no?, de los distintos proyectos de divulgación científica no es el de ir en contra de ideas. Al final todos pueden creer en lo que les guste, pero más bien es el de proteger algunas cosas, ¿no? El criterio de las personas, el que puedan creer libremente y juzgar libremente de lo que se escucha. Y bueno, nada más. Y también en relación a la medicina alternativa, pongo esta imagen también de aquí, es porque es necesario, creo, la medicina alternativa, pero siempre y cuando vaya junto con la ciencia, ¿no? Y siempre ha sido así, casi siempre, al menos que de los registros importantes que se tienen, porque al final de la medicina alternativa hemos sacado mucha base para la ciencia hoy en día, para la medicina sobre todo. Entonces sí es importante siempre tener ese valor de la medicina alternativa, pero no, o sea, pero es